Buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura. Nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Presentación: Arte innovador en tiempos de pandemia. Una persona dice: somos Melissa y Karina. Vivimos con nuestros papás y nuestra abuela en una comunidad ubicada en el distrito de Sarwa, en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Te contamos que nosotras pertenecemos a una familia de artesanos que se dedica a elaborar y diseñar las famosas tablas de Sarwa, muy conocidas por su estilo tan peculiar. Hace unas semanas, nuestro padre estuvo bastante preocupado porque la venta de nuestras artesanías no andaba muy bien por la pandemia que estamos viviendo ahora. Además, nos dimos cuenta de que nuestra familia no era la única que estaba pasando por esto. Amigos de nuestro padre, que también son artesanos, le comentaron lo complicado que estaba siendo seguir produciendo y realizar sus ventas. Con el pasar del tiempo, fuimos usando nuestra creatividad y arte, y nos dimos cuenta de que podíamos representar distintas situaciones de la vida actual en nuestras artesanías. La gente ha quedado encantadísima con estas representaciones. Además, las ventas comenzaron a subir, lo cual alegró mucho a nuestra familia. Sin embargo, nosotras estamos aún preocupadas, por lo que nos gustaría encontrar formas de difundir nuestro trabajo familiar y obtener mayores ganancias para nuestro hogar. Es por ello que nos preguntamos, ¿cómo a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan situaciones de la pandemia actual, podemos generar conciencia de lo que vivimos hoy y cómo podríamos promocionar las manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra localidad o región? ¿Cuál es el propósito que nos hemos planteado? Propiciar la reflexión en torno a situaciones relacionadas con el contexto de la pandemia a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que las representan, y elaborar un proyecto artístico para difundir las manifestaciones de nuestra localidad o región. Para lograrlo, seguiremos esta ruta de aprendizaje. Número 1. Apreciar manifestaciones artístico-culturales con temáticas innovadoras. Describiremos las características de algunas manifestaciones artístico-culturales que representan situaciones de la pandemia, e indagaremos sobre una manifestación artístico-cultural innovadora de nuestra región para realizar un audio que integre la información recogida y para reflexionar sobre su relevancia para generar conciencia en la actualidad. Número 2. Idear y planificar un proyecto artístico. Exploraremos algunos elementos del diseño como texturas, tipografía, formato, distribución de elementos en el espacio y resolución de imágenes para idear un proyecto artístico orientado a difundir distintas manifestaciones artístico-culturales de nuestra región que representan situaciones del contexto actual. En base a ideas, planificaremos nuestro proyecto artístico. Número 3. Elaborar y reflexionar sobre nuestro proyecto artístico. Elaboraremos un proyecto artístico basado en la planificación previa, que permita difundir distintas manifestaciones artístico-culturales de nuestra región que representen situaciones relacionadas al contexto actual. Finalmente, reflexionaremos sobre el trabajo realizado. ¿Cuál será nuestro producto? Un proyecto artístico que difunda distintas manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra localidad o región, a partir de la apreciación y la reflexión sobre expresiones que representan situaciones relacionadas al contexto actual. Para evidenciar nuestro aprendizaje, nuestro proyecto artístico debe mostrar lo siguiente: un catálogo digital que incluya
Un texto que describa distintas manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan situaciones de la vida actual de nuestra localidad o región, y una reflexión acerca de su relevancia para tomar conciencia en torno a lo que vivimos hoy. Fotografías o dibujos de la manifestación artístico-cultural de nuestra localidad o región. Nos organizamos para trabajar. Revisa de forma general la experiencia completa para que tengas una idea de lo que vas a realizar e identifica lo que necesitarás en cada etapa del proceso. Para elaborar un catálogo en físico en lugar de digital, coordina con tu docente quien te orientará al respecto. Programa tu tiempo. Evalúa cuánto tiempo vas a necesitar para desarrollar cada actividad de la experiencia. Identifica en qué actividades deberás socializar, coordinar entrevistas o discusiones con otras personas y planifica cómo y con quiénes realizarás dichas acciones. Registra de manera visual, escrita o en audio tu proceso creativo para reflexionar sobre tus aprendizajes. Actividad número 1. Apreciamos manifestaciones artístico-culturales con temáticas innovadoras. Como nos contaron Melissa y Karina, en su familia, para afrontar la reducción de los ingresos de la venta debido a la pandemia, tuvieron que adaptar sus artesanías al contexto actual representando situaciones que reflejan lo que se vive hoy. En esta actividad vamos a conocer algunas manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan situaciones del contexto actual que se vive en el mundo. Luego, indagaremos sobre las manifestaciones artístico-culturales de nuestra localidad o región que hayan innovado adaptando sus temáticas y representaciones. También investigaremos sus características y el mensaje que se busca comunicar a través de ellas. Comencemos. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Conoces a alguien de tu localidad que realice alguna manifestación artístico-cultural? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en la comunidad de Racchi, en el distrito de San Pedro de la provincia de Canchis, las personas se dedican a la producción de cerámica, donde realizan una serie de procesos para su elaboración. Esta actividad se mantiene vigente desde el tiempo de los incas y son transmitidas de generación en generación. La cerámica de Racchi ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué manifestación artístico-cultural de nuestro país conoces que represente alguna situación del contexto de pandemia actual? Por ejemplo, las señoritas de Sarwa han innovado en sus trabajos haciendo mascarillas con motivos del arte de su cultura y temas sobre la violencia contra la mujer. Número 1. Como sabes, la pandemia que vivimos hoy ha transformado nuestras vidas como la conocíamos, ya sea a nivel familiar, laboral, educativo, entre tantos otros aspectos. El arte no ha sido ajeno a esto. Muchos artistas han tenido que adaptarse a este nuevo tiempo de cambios, en el que todas y todos también seguimos cambiando. Vamos a iniciar esta experiencia creando un espacio de meditación para recordar nuestras memorias. Busca un espejo o un objeto que refleje tu rostro, y con este, ubícate en un sitio cómodo donde puedas sentarte. Observa tu reflejo. Presta atención por unos minutos a todos los detalles de tu rostro. Tus ojos, tu nariz, tus cejas, tus labios, tus cachetes y tu cabello. Mientras lo vas haciendo, pregúntate, ¿cómo he cambiado a nivel físico desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy? ¿Qué rutinas o actividades realizo ahora en casa o en familia que antes no hacía? ¿Qué situaciones han cambiado en mi comunidad? Por ejemplo, algunos hemos engordado y otros quizá adelgazado por el motivo de la pandemia. Rutinas en casa, ayudar en los quehaceres de la casa, estar en la computadora en clases, otros quizás salen a trabajar, ya que por la pandemia muchas personas han perdido el trabajo que tenían. En mi comunidad han cerrado varios negocios. También realizan protocolos de bioseguridad, entre otros. Tras responderte en tu bitácora, realiza rápidamente 2 dibujos. Uno junto al otro, uno donde te representes a ti misma o mismo antes de la pandemia y otro en el que te representes el día de hoy.
Puede ser en el escenario que elijas, en tu casa, en tu comunidad o donde gustes. Observa tus dibujos por unos instantes. Modifica algunos elementos si crees que es necesario. Luego de este ejercicio, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes nuevos has logrado en este tiempo? He aprendido a ser más empático y solidario con las personas. ¿Crees que es posible adaptarnos a los cambios tomando conciencia de lo que vivimos? ¿Por qué? Si es posible adaptarnos a cambios, más aún cuando se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Número 2. Observa con atención la siguiente imagen. La puedes encontrar en mayor tamaño en el recurso 1, el arte como testimonio de la reinvención. Wilder Berrocal 2020. Kanan Pachapi Yachaykuna, pintura sobre tabla de madera remitido por el artista. Luego de observar la imagen, responde en tu bitácora. ¿Qué observas en la imagen? Por ejemplo, se observa a personas en el campo que están viendo la programación Aprendo en Casa. ¿Qué piensas o te hace recordar al verla? ¿Qué te hace sentir? Me hace recordar a las personas que viven y trabajan en el campo. Me hace sentir triste, ya que en muchos lugares de nuestro país no tienen conectividad a internet, entre otros. Observa de cerca. ¿Qué detalles observas? ¿Qué elementos se han representado? ¿Quién o quiénes aparecen en la imagen? ¿Qué acciones se están realizando? Por ejemplo, un detalle que observo es que la mayoría de personas están leyendo o estudiando en su cuaderno o libro. Elementos como el contraste de color, los planos visuales, textura, entre otros. Se observa a familias estudiando a través de la televisión y radio. ¿Qué colores se utilizan? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué formas se utilizan? ¿Qué escenarios observas? Se utiliza el color verde, marrón, celeste, azul, rojo, entre otros. Se observan líneas rectas, curvas, ovaladas. Se observan formas circulares, triangulares, cuadradas. Se observa un escenario con un hermoso paisaje. ¿Por qué crees que estas situaciones han sido representadas de esta manera? Creo que se ha representado de esa manera porque las personas que viven alejadas de la ciudad ven la mejor manera de hacer estudiar a sus menores hijos a pesar de los inconvenientes. Número 3. Como toda manifestación artístico-cultural, esta es elaborada a partir de un contexto sociocultural determinado. Para conocer cómo muchos artistas han innovado en tiempos de la pandemia y las razones de su representación, revisa el recurso 1, el arte como testimonio de la reinvención. Tras haber leído el recurso anterior, responde en tu bitácora. ¿Cuáles son los desafíos que han estado viviendo los artesanos durante este tiempo de pandemia y cómo los han enfrentado? Uno de los desafíos que han estado viviendo los artesanos es la ausencia de turistas en nuestro país, ya que eran los principales compradores de sus trabajos. También que no podían ofrecer sus trabajos de manera presencial, entre otros. Vuelve a observar la imagen de la tabla de Sarwan de Wilder Berrocal y a partir de la nueva información que tienes responde las preguntas. ¿Qué busca representar? ¿Coincide con lo que pensaste o recordaste antes de leer el texto? Busca representar a personas que están estudiando en el campo. Creo que no coincide la interpretación que le di a su trabajo. ¿Crees que la situación mostrada pudo ser representada de otra manera? ¿Cuál? Por ejemplo, la situación podría dar mayor contexto en la ciudad, en una casa, entre otros. ¿Cómo crees que la necesidad de contar con tecnología o acceso a la red ha cambiado nuestras formas de estudiar? En estos tiempos, contar con un equipo tecnológico y acceso a internet son fundamentales para que los estudiantes puedan realizar sus aprendizajes. ¿Consideras que esta representación te permite conocer y comparar la situación que vivimos hoy en día respecto de lo que vivíamos antes de la pandemia? ¿Por qué? Considero que la representación representa la educación virtual.
y antes de la pandemia era diferente porque los estudiantes asistían al colegio de manera presencial. A partir de la manifestación artístico-cultural de Wilder Berrocal, ¿cómo te imaginas que será la situación en el futuro tras acabar la pandemia? En el contexto que muestra su representación, pienso que será diferente ya que las clases serán presenciales. Muestra la imagen a tus familiares o amigas o amigos y registra sus impresiones. ¿Qué pensamientos y emociones les genera esta manifestación artístico-cultural? Por ejemplo, que la educación ha cambiado por la realidad virtual. Compara lo que has registrado de las impresiones e ideas de los demás con las tuyas. ¿En qué se diferencian o asemejan? Se diferencian ya que todos tienen diferentes opiniones. Número 4. Es momento de indagar en nuestro entorno, ya sea en tu comunidad o región. ¿Conoces alguna manifestación artístico-cultural que haya sido objeto de innovación y que represente alguna situación del contexto actual? Conversa con tu familia o amistades para consultarles si tienen referencias de algún caso. Una vez que hayas identificado alguna, regístrala ya sea con una foto o un audio o incluso dibujándola. Para analizarla, graba un audio en el que realices lo siguiente. Describe las características de la manifestación artístico-cultural a detalle, qué materiales se han utilizado, qué técnicas o procesos se han aplicado para elaborarla, qué situación ha sido representada, quién lo hizo y por qué. Por ejemplo, las señoritas de Sarwa han innovado en sus trabajos haciendo mascarillas con motivos del arte de su cultura y temas sobre la violencia contra la mujer, utilizando telas, hilo, aguja para realizar sus bordados. Compara la tabla de Sarwa de Wilder Berrocal y la manifestación que investigaste. Identifica y explica en qué se asemejan y en qué se diferencian. Completa los materiales, técnicas, colores e intenciones que tuvo cada artista. La principal semejanza es que realizan sus trabajos con temática de la pandemia COVID-19, entre otros. Finalmente, con tus propias palabras, reflexiona sobre cuál es la importancia de que las manifestaciones artístico-culturales representen situaciones de la vida cotidiana para tomar conciencia de lo que vivimos hoy. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. Número 1. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artístico-culturales que representan situaciones de la vida actual? Por ejemplo, he aprendido que las personas podemos innovar y ser perseverantes ante las adversidades. Número 2. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido al averiguar qué manifestación artístico-cultural innovadora se conoce en mi familia o comunidad? ¿Cómo la he superado? No tuve ninguna dificultad porque mis familiares conocen y realizan esa manifestación artístico-cultural. Número 3. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Mejorar en analizar lo que el artista nos quiere transmitir a través de su arte. Ahora hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Aprendizajes. Exploré mi conexión conmigo misma o mismo y mis recuerdos a través del espacio de meditación. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que la meditación me ayuda a explorar mi conexión conmigo mismo. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Seguir practicando la meditación. Aprendizajes. Reflexioné sobre la manifestación artístico-cultural que representan situaciones de la vida actual y registré mis reflexiones al respecto. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que los artistas son innovadores representando situaciones de la vida actual para generar sus ingresos. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Difundir los trabajos de artistas que innovan sus trabajos. Aprendizajes. Investigué sobre alguna manifestación artístico-cultural de mi localidad que haya representado alguna situación de la vida actual. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto?
Al innovar en temas actuales, los artistas de mi comunidad han salido adelante en esta pandemia. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Investigar las manifestaciones artísticas de mi comunidad. Vamos a la siguiente actividad. Bien, estimados estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja de papel o en su cuaderno van a investigar a un artista o persona de tu comunidad o de nuestro país que ha innovado en sus trabajos con temas sobre la pandemia COVID-19. Por ejemplo, las señoritas de Sarwa se han innovado realizando mascarillas utilizando telas, hilos, agujas para hacer sus bordados, inspirándose en la vida cotidiana de su comunidad para la protección contra la pandemia COVID-19, realizando diseños novedosos sobre el arte de su comunidad.